Bienvenidos, jóvenes. Vamos a la clase virtual de este día. Estamos en la semana 2, en la cual vamos a continuar con nuestro avance de los contenidos que vamos a desarrollar. Sabemos que nuestra asignatura es 100% virtual, por lo tanto, pues, hay que estar pendiente de cada una de las clases y de las actividades que se desarrollan. A menudo nosotros vamos avanzando con el proceso de aprendizaje. La asignatura Liderazgo y Desarrollo Empresarial. Hoy viernes 31 de enero. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Sabemos que es una clase de 2 sesiones. La primera sesión es a través de este video, de la explicación del contenido. Y la segunda sesión, pues, es un recurso que ustedes tienen que visualizar, darle seguimiento para el desarrollo de cada una de las actividades correspondientes que les va a aparecer para que ustedes la puedan hacer en el momento que tengan el espacio, aproximadamente a tardar el jueves de la siguiente semana. Así que vamos con la retroalimentación, luego el desarrollo del contenido, la actividad de aprendizaje que ustedes van a desarrollar y posteriormente van a pasar a la sesión 2, que es también asincrónica. Vamos a recordar un poquito del tema que hemos visto anteriormente y sabemos que estuvimos viendo sobre el liderazgo, la definición del liderazgo, los estilos de liderazgo, los tipos de liderazgo y de dónde surgió. Esa es parte de las actividades, de la actividad que se hizo en la clase anterior. Cuando hablamos de liderazgo, sabemos que es aquella persona que siempre toma la iniciativa del desarrollo de una determinada actividad, o que siempre está a la expectativa de lo que se está haciendo y cómo poder ayudar. Hablábamos de que si el líder se hace, o se nace o se hace, eso todo va a depender también del contexto donde se desempeña la persona. Los tipos de liderazgo. Veíamos en la lectura que hay varios tipos de liderazgo, estilos de liderazgo. Dentro de ellos está el autocrático, el democrático, el carismático, entre otros, que nosotros podemos encontrar o que nosotros podemos visualizar en nuestro entorno, ¿verdad? O a nivel nacional también nos encontramos con diferentes estilos de personajes que hacen ese papel, ya sea eh, negativo o positivo, pero sí vemos que existen líderes en nuestro alrededor que hacen el cambio. ¿De dónde surge? El liderazgo surge desde hace muchos años, desde la antigüedad. Se vienen dando esos personajes que hasta cierta forma nosotros aprendemos de su desenvolvimiento, de su entrega y de cómo ellos pueden entrar en el mundo, ya sea administrativo o personal, de lo que son los ámbitos donde nosotros nos manejamos. Entonces, yo les pido que si no han leído todavía ese contenido de la clase anterior, pues acerquémonos, démosle un tiempecito, leamos para que nos empapemos sobre este trabajo. Con respecto al libro, usted lo puede descargar y lo puede leer en los momentos que tenga espacio para que no se le vaya a quedar ningún detalle. Ahora, vamos con una pregunta que me gustaría que usted la tomara en cuenta, anótenla por ahí, la pregunta de apertura a la clase. Y la pregunta dice, ¿qué características consideran esenciales para un líder que respete la diversidad y actúe con ética? Con esa pregunta vamos a dar inicio a lo largo de lo que es el proceso de la clase. Van a ir apareciendo preguntas que ustedes van a tener que responder posteriormente a eso. Esa pregunta va a estar en el foro para que usted ahí la responda. ¿Qué características consideran esenciales para un líder que respete la diversidad y actúe con él? El tema del cual vamos a desarrollar es precisamente liderazgo de cultura, ética y diversidad. 3 elementos importantes que nosotros vamos a ver acá. ¿Cuál es el objetivo? Explorar cómo los líderes pueden promover cultura organizacional inclusiva, ética y diversidad, y las competencias necesarias para liderar en contextos multiculturales.
Vamos a comenzar con una frase inspiradora. Y nos dice, la diversidad es un hecho, la inclusión es una elección, el liderazgo ético la hace posible. Eso atribuye, esta idea atribuye a un enfoque moderno sobre el liderazgo. Si nos damos cuenta, lo que nos indica que la diversidad es un hecho, o sea, tenemos que aprender a vivir con diferentes personalidades, diferentes tipos de personas. La inclusión es una elección. Nosotros sabemos o si decidimos si aceptamos o no la aceptamos cuando deberíamos de hacerlo realmente. Y el liderazgo pues, va a depender de la ética, de la práctica que nosotros hagamos y cómo hacer posible ese cambio. Dentro de la introducción vamos a ver qué es cultura, qué es ética y qué es diversidad. Y comenzamos con la cultura. La cultura organizacional no es solo cómo se hacen las cosas, sino el conjunto de valores, creencias y prácticas que guían el comportamiento de un grupo. También nos dicen que líderes que entienden y promueven una cultura fuerte puede inspirar confianza, pertenencia y productividad. La cultura viene de ahí, de los valores, de lo que nosotros creemos, de nuestras prácticas de los valores. Depende de cómo nosotros seamos como demás personas o cómo hayamos aprendido o de dónde venimos, porque sabemos que la cultura es justamente eso, el conjunto de valores y creencias y que a través de la práctica nos guían por nuestro comportamiento. Ahora bien, si hablamos de eso, vamos a la ética. Ser ético no es cumplir reglas, sino tomar decisiones basadas en valores como la integridad, la justicia y la responsabilidad. Ya vamos a ver el enfoque de lo que es la parte ética. Sabemos que ética es un conjunto de reglas, de guías que nos brindan desde que estamos pequeños, que nos están indicando qué debemos de hacer, cuál es la forma correcta de actuar. Entonces, para poder nosotros desenvolvernos, para que ustedes se puedan desenvolver como unos excelentes estudiantes, como unos excelentes profesionales, tenemos que cumplir normas para tomar decisiones, pero estas deben de estar basadas también en los valores como la integridad, la justicia y la responsabilidad. Un ejemplo de la ética dice que líderes éticos protegen el bienestar de sus equipos incluso frente a desafíos externos. Entonces, ahí estamos basándonos en la diversidad y la inclusión también. Ahora damos paso a la diversidad. La diversidad es reconocer, respetar y valorar las diferencias. ¿Cuáles de ellas? Por ejemplo, género, raza, cultura, habilidades, entre otros. En un mundo globalizado, los líderes inclusivos pueden aprovechar la diversidad para fomentar la innovación y mejorar el rendimiento. Aquí tocamos un punto bien importante. Reconocer las habilidades y las competencias de cada persona, respetar las ideologías y valorar lo que son en sí, porque ahí tenemos que poner en práctica la cultura, que son las costumbres que traemos, la ética, que es el respeto, y la diversidad, que engloba el conjunto precisamente de, de los valores que nosotros debemos de practicar, y no solo practicar, sino que fomentar a los demás y proteger a los demás cuando estamos haciendo el papel de líderes. Con esa información, tenemos unos datos relevantes que vamos a ver, y el cual dice que según los estudios, las organizaciones diversas tienen un 35% más de probabilidades de superar a sus competidores en términos de rendimiento. Sin embargo, más del 50% de los empleados en empresas globales sienten que su cultura laboral no fomenta realmente la inclusión. Hemos escuchado muchas veces que el ambiente laboral no es el más apropiado, que no nos sentimos bien, que porque tenemos diversidad de o multidisciplinarios contenidos o personalidades distintas. Pero eso nos va a llevar a crecer aún más cuando nosotros estamos trabajando con un equipo de trabajo. Y nos dice la pregunta, ¿qué desafíos se enfrenta un líder al equilibrar esos tres elementos en un entorno globalizado? ¿Cuáles son esos tres elementos? La cultura, la ética y la diversidad.
¿Qué desafíos enfrenta el líder para mantener ese equilibrio? Para conocer el comportamiento, la práctica de valores, para guiar a través de la ética y hacer lo correcto, y para incluir y respetar al resto. O sea, hay un desafío que tiene que aprender a manejar en un conjunto de personas. Y no estamos hablando personalmente, estamos hablando de un trabajo en equipo. Nos vamos a la definición y ahí vamos a conocer un poquito acerca de la cultura organizacional. Dice que es el conjunto de valores, normas, creencias y prácticas compartidas que definen cómo actúan las personas dentro de una organización. Ahora, la importancia del liderazgo ante este tipo de definición nos dice que un líder moldea la cultura a través de sus decisiones y comportamientos. No las cambia, sino que como que las adecua a lo que se necesita. Y un ejemplo de eso es que una empresa con cultura colaborativa fomenta equipos más productivos y felices. Hay que aprender en eso. Si usted quiere ser un buen líder, tiene que comenzar conociendo quiénes trabajan con usted y cuáles son precisamente los valores, las creencias o las normas que se tienen que revertir para poder trabajar en armonía. Las características claves que se tiene ante esta situación son visión y misión claras. Tiene que saber hacia dónde va y qué se va a hacer o qué se está haciendo. La comunicación abierta tiene que ser fluida, ¿verdad? Para que no se pierdan detalles y para que no se desconozcan situaciones. Y el reconocimiento de logros, felicitarlos, darles palabras de motivación, de aliento, que si no sale bien algo, pues en la próxima va a ser mejor. Entonces, tratar la manera siempre de tener esa armonía y esa confianza con el equipo de trabajo. Y hablando de eso, precisamente, decimos que el poder de la cultura es bien importante. ¿Por qué? Porque la cultura organizacional determina la forma en que ésta responde ante los cambios de su ambiente. La cultura sirve a dos funciones importantes en las organizaciones. Una de ellas es crea unidad interna. Eso es bien importante. Y la segunda, ayuda a las organizaciones a adaptarse a los cambios de sus ambientes. Bien importante tocar esos dos términos. ¿Por qué? Porque decimos que la cultura ofrece una comprensión compartida sobre la identidad de la organización. La cultura correcta puede hacer que los empleados sientan que son partícipes valiosos y que se automotiven para enfrentar los desafíos que supone la misión de la organización, lo cual resulta una fuerza unificada. Cuando le estamos dando énfasis al valor que tiene el empleado en este caso. Y en la parte de la adaptación externa, esto depende de la volatilidad en el ambiente comercial. Algunos cambios son suficientes significativamente para amenazar la competitividad de una organización e incluso su supervivencia a largo plazo. Debe de haber una adaptación entre la cultura y la estrategia para optimizar el desempeño. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Primero, la unidad interna, conocer a los empleados. Y segundo, ayudar a que la empresa se pueda adaptar a los cambios que vienen, independientemente del tipo de cambios que puedan venir. Entonces, ser partícipes y el apoyo constante de esos cambios que pueden surgir. Hablamos de las culturas fuertes versus las culturas débiles, porque ambas nos pueden perjudicar. Y para ello se ha descubierto que la cultura organizacional influye en los resultados del desempeño, como los siguientes. Primero, la calidad, la satisfacción del cliente, la innovación, los índices de rotación y ausentismo, la productividad de la fuerza de trabajo, la satisfacción laboral del empleado, la creatividad, que esos son puntos bien importantes que se toman en cuenta, el compromiso que también se tiene en ese caso para poder continuar con el trabajo. Ahí podemos notar nosotros que cada uno de estos resultados del desempeño que presentan los empleados tiene mucho que ver con la forma como se sienten en la empresa, qué cultura de trabajo se desenvuelve, cuál es la situación o el ámbito laboral donde están, cuál es el trato que reciben.
Entonces va a depender si son fuertes las culturas o son débiles. Eso se va a determinar de cómo el empleado o cómo la persona pueda, en ese caso, estar activo, cómo pueda desenvolverse. Ahora, cuando hablamos eso es la parte de la cultura, hablemos de la ética en el liderazgo. La ética en el liderazgo implica tomar decisiones alineadas con principios morales como la justicia, la transparencia y el respeto. En este caso, nos pone un balance bien delicado cuando hablamos de ética y cuando hablamos de una toma de decisiones. La importancia de todo esto es que los líderes éticos generen confianza y credibilidad. Eso es lo que se les pide. Un líder que tenga ética va a generar eso. No solamente confianza y credibilidad, el respeto, porque se va a sentir un apoyo constante. Un ejemplo de ello que tenemos acá es que las empresas como la Patagonia toman decisiones éticas que favorecen tanto al medio ambiente como a sus empleados. Y nos damos cuenta que hay empresas que lo que menos toman en cuenta es que sus empleados se sientan bien, que el ambiente del empleado sea bueno. Lo que les interesa es que las ganancias suban. ¿A costo de qué? Independientemente puede ser de la misma explotación de un empleado, ¿verdad? No nos importa a veces si comió, si durmió bien, si está enfermo, cómo está. Entonces, todo eso es bien importante que se tomen en consideración la estabilidad y el buen trato al, al cliente, al empleado en este caso, para que él pueda desenvolverse muy bien en el área que le corresponde. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el liderazgo ético? Nos dice que es aquel que se basa en la integridad, la transparencia y el respeto hacia los demás. Un líder ético es aquel que toma decisiones y actúa en consecuencia con valores morales y éticos que se rigen por el bienestar y la justicia para todos los miembros de una organización, comunidad o sociedad. Eso quiere decir que nosotros debemos de saber y conocer cuando hablamos de integridad, tan íntegros somos con el resto. La transparencia que nosotros debemos de tener hacia los demás y el respeto mutuo. Así yo quiero que me respeten, obviamente, yo voy a fomentar el respeto hacia los demás. Primero es con el trato, ¿cómo lo voy a tratar? La práctica de valores morales. Y eso va a regir bien, tener un bienestar que nos permita a nosotros guiarnos y guiar a las demás personas de la mejor manera. ¿Quién es un líder ético? Un líder ético es aquella persona que nos sirve de modelo a seguir para su equipo y para toda la organización. Es alguien que se preocupa por el bienestar de los demás y que trabaja en equipo para lograr objetivos en beneficio de todos. Este tipo de liderazgo no solo se basa en cumplir con las normas y reglamentos, sino en ir más allá, tomando decisiones justas y honradas que se orienten hacia la equidad y el respeto de los demás. Para encontrar un líder ético, nosotros lo podemos observar en cada una de las empresas, de las actividades y donde nosotros realmente nos desenvolvemos o lo que nosotros leemos. Podemos encontrar ese modelo que usted dice, me gustaría ser así. O dice, así no me gustaría porque tiene algo que no encaja en el equipo. Entonces, ¿cómo ser un líder modelo? Ahí tenemos la forma como hacer aquel que se preocupa, porque si el empleado está bien, porque si el estudiante está bien, porque si el equipo está logrando sus objetivos, qué es lo que está haciendo bien, en qué se está fallando, y ir a la par de ellos. No es dejarlos que vayan solos, es acompañar en cada momento para lograr precisamente los objetivos previstos. ¿Qué características tiene un liderazgo ético? Primero, la integridad. El líder ético actúa con honestidad y transparencia, cumpliendo aquellas promesas que se dijo y manteniendo su palabra. La responsabilidad del líder ético es responsable de sus acciones y de sus acciones de equipo, no solamente de él, sino que de su equipo. Si el equipo falla, fallamos todos. Si uno de los miembros del equipo falla, fallamos todos. La empatía, el líder ético comprende las necesidades de su equipo y de los demás, y por eso actúa con serenidad y con consecuencia.
También el compromiso. El líder ético está comprometido con sus valores y principios. Además, puede trabajar para lograr un bienestar común entre todos. También tiene la transparencia. El líder ético es transparente en sus acciones y decisiones. Si dice esto no se va a hacer, es porque tampoco él lo va a hacer. El hecho de que sea un líder no quiere decir que va a poder hacer cosas que no va a poder hacer su equipo. La justicia también nos habla de que cuando se tiene justicia, el líder actúa con equidad en todas sus decisiones, sin faltar lo que es el respeto. ¿Por qué? Porque respetar a los demás es valorar sus opiniones y las necesidades que se tienen. Características bien específicas que ustedes las pueden poner en práctica para lograr ser un líder con liderazgo. Un líder, perdón, con ética. La integridad, la responsabilidad, la empatía, el compromiso, la transparencia, la justicia y el respeto, que es muy importante. Ahora, ya hablamos de la cultura, ya hablamos de la ética en lo que es el liderazgo, vamos con la diversidad e inclusión. Que es la diversidad, reconocer y valorar las diferencias entre las personas, entre género, raza, edad, capacidad, orientación sexual, política, etcétera. Y la inclusión es crear un entorno donde todas las personas se sientan valoradas, respetadas y empoderadas para contribuir. ¿Qué es un liderazgo inclusivo entonces? Dice que es un tipo de liderazgo que fomenta la participación y la diversidad en una empresa. Su objetivo es valorar a todas las personas por igual, independientemente de sus diferencias en cuanto a raza, género, orientación sexual, edad, discapacidad y cultura. Todas las personas tienen los mismos derechos y deben ser respetadas y valoradas por su trabajo. Nos damos cuenta en la actualidad que las empresas, por ley, según el Ministerio de Trabajo, por obligación, por ley, tienen que tener por lo menos una persona con discapacidad trabajando, porque ellas tienen derecho también a incluirse en lo laboral, independientemente de su discapacidad, que ellos van a encontrar siempre un espacio y un lugar precisamente donde acomodarlos y donde puedan desenvolverse con sus capacidades mentales, con sus capacidades, con sus competencias. Entonces, significa que no hay diferencia, porque todos podemos trabajar de la misma manera, siempre y cuando tratemos la manera de que en nuestra cultura exista esa aceptación de personas que necesiten nuestro apoyo. ¿Cuáles son las características que debe tener este tipo de liderazgo? En primer lugar, decimos que el liderazgo inclusivo valora y apuesta por la diversidad en el equipo, porque escuchar todas las opiniones de todos, tomar en consideración cada uno de sus competencias y valorar lo que hace cada uno. También intenta crear un ambiente de trabajo en el que todos los miembros tengan igual de oportunidades y sean tratados de la misma manera, nada de favoritismos, nada de como tomar más aprecio hacia una persona que a otra o más favores a una que a otra. Tiene que ser por igual. Tratar de empoderar a los miembros del equipo para que se sientan capacitados y tengan la confianza suficiente para aportar sus ideas cuando se consideren necesarias. Promover una comunicación abierta en la que se escucha activamente a sus miembros y valorar sus opiniones. Siempre escuchar, sea lo que sea, pero hay que tomar en cuenta esa escucha activa. También la sensibilidad hacia las diferencias culturales. Tenemos que aceptar, independientemente de cómo sean las personas, aceptar tal y como son. Y también se compromete activamente a eliminar cualquier forma de discriminación entre el trabajador u otras personas. Un líder siempre tiene que ver a todos por igual. No porque de este lugar y porque de otro lugar, porque es mujer y porque varón, porque es cristiano y católico. No, tiene que eliminarse esas barreras para poder trabajar en equipo sin ningún problema. Entonces, la importancia sobre la diversidad e inclusión a través del liderazgo es que los equipos sean diversos y que sean creativos e innovadores. Además de eso, un líder inclusivo fomenta la participación y el sentido de pertenencia hacia los demás. Y un ejemplo de ello podría ser la implementación de políticas que
de contratación que promuevan esa equidad. Siempre tiene que haber dentro de las políticas empresariales, dentro de la contratación, promover la equidad y facilitar espacios seguros para la expresión de ideas. ¿Verdad? Sabemos que en la mayoría de empresas casi siempre debe de haber ramplas, siempre debe de haber espacios que sean para la diversidad y para la inclusión. Porque si no lo hay en los estacionamientos, nosotros nos damos cuenta que siempre hay estacionamientos para personas embarazadas, para ancianos o para personas con discapacidad. Y así como esos, en muchas empresas está abierto esa parte de la inclusión hacia personas con discapacidad auditiva, con discapacidad sensorial, visual. Entonces, es buscar la manera de cómo todos puedan incluirse. Y tenemos un ejemplo de ello, lo que está haciendo Microsoft, por ejemplo. Microsoft implementa programas con accesibilidad para personas con discapacidad. Si nos damos cuenta últimamente lo que es Word, todo lo que es Microsoft Office, las personas pueden poner que la aplicación lea un documento, él solo escucha. Puede también que si no puede escribir, puede dictarlo y la aplicación escribe. Entonces, eso significa, aparte de eso, hay muchas maneras de que ellos o las personas con algún tipo de discapacidad puedan trabajar sin mayores problemas en esos programas o en esas aplicaciones a las que le está apostando Microsoft ahora. El impacto que tiene el liderazgo inclusivo en el desempeño de la empresa. Dice que el liderazgo inclusivo puede tener un impacto significativo y positivo en el desempeño de una empresa, como por ejemplo el éxito, la atracción de talento y el rendimiento. Esto atrae y retiene la diversidad del talento, mejora la toma de decisiones, también mejora el compromiso de los empleados. Además de eso, aumenta su productividad y beneficia a la reputación y a la imagen de la empresa, con el acceso a mercados más amplios. El desempeño de una empresa depende mucho de quién la esté administrando, de quién sea la persona que está al frente para estar apostándole a la innovación y a la creatividad, pero siempre apostándole a la atracción del talento humano y a su rendimiento. De otra manera, no va a haber éxito en una empresa. Tenemos por acá, que les voy a dejar por ahí un video para que usted lo visualice, de cómo surge la diversidad en las empresas y cuál es la importancia que se tiene para que todos podamos conocer y en alguna medida nos sintamos como importantes y atraídos que también podemos hacer este tipo de elementos, ya sea en nuestro equipo de trabajo en la universidad, ya sea en una empresa o cómo nosotros lo podemos aplicar. Se lo voy a dejar por ahí para que usted lo pueda escuchar y lo pueda analizar posteriormente. La otra actividad, la otra pregunta que tenemos por acá es, ¿cómo se relacionan estos tres componentes en un entorno de trabajo? ¿Verdad? ¿Cómo se relacionan en nuestro entorno de trabajo? Se ha puesto en marcha este tipo de conceptos que hemos visto. Es bien importante que nosotros los podamos llevar a cabo, ponerlo en práctica o conocer más a fondo de qué debemos de hacer en un momento que se nos presente una dificultad como tal. Para finalizar y para que vayamos conociendo más en detalle, ustedes van a tener posteriormente un caso práctico que van a resolver. Para ello, pues van a tener que irse al campo virtual. Ahí les va a aparecer un espacio que es un Padlet que van a tener que resolver, ¿verdad? Van a tener que entrar ahí, van a crear una viñeta de lo que es el Padlet que usted va a leer. En otras palabras, usted va a tener que leer el caso y va a agregar una viñeta del Padlet con las respuestas de las preguntas que aparecen ahí sobre el caso. Cualquier dificultad que tenga, no dude en escribir para poder ayudarle y que usted pueda resolver con facilidad las actividades de cada una de las clases. Posteriormente a eso, usted va a pasar a la lectura de la clase asincrónica,
para que también desarrolle en el transcurso de la semana la actividad correspondiente. Así que lo dejo con esta información en espera de que ustedes hayan comprendido y podamos poner cada uno de estos elementos en práctica para nuestro propio conocimiento y mejorar en la parte de lo que es el liderazgo. Así que nos vemos en la próxima.